Esta semana lanzamos ya el anuncio del nuevo libro mío sobre el cristiano en la vida pública y quiero agradecer la acogida que el libro ha tenido, la cantidad de gente que nos ha llamado para pedirnos que demos lugar en donde se puede comprar y ya estamos preparando eso y también las direcciones donde ustedes lo podrán pedir. Y otra gente también que me ha pedido que quiere saber más sobre el contenido del libro. Quiero decirles que el libro es un libro que tiene como objetivo resaltar las responsabilidades y los retos que el cristiano tiene el día de hoy ante el mundo en que estamos viviendo. Pero hago la salvedad, no solo el cristiano, sino que toda aquella persona de buena fe y que quiere ver un futuro diferente, un futuro de progreso, de dignidad, etc. Nosotros hoy hay que reconocer, estamos agredidos por las doctrinas del globalismo. Las doctrinas del globalismo que nos han arrinconado aceptar su política de control. Y cada vez que uno se va contra ellos, entonces estos globalistas lo que le dicen a uno es que no es políticamente correcto. Quiere decir que lo que es políticamente correcto es lo que ellos quieren. Lo que todos los demás queremos, eso no es políticamente correcto. De ahí que nos quieren impulsar el aborto, nos quieren impulsar doctrinas como hechos como el del matrimonio homosexual, como el homosexualismo en sí, que bueno, el que quiera perderse de esa manera, el que quiera enfocarse por ahí, esa es su responsabilidad. Pero nosotros no tenemos por qué aceptar eso como una conducta y mucho menos aceptar que ellos lo promuevan como que este es un hecho de orgullo. De eso, oponernos a eso no tiene nada de incorrecto y el cristiano lo tiene que saber. Y la gente de buena voluntad que está en contra de eso también lo tiene que saber. Matar niños que no tienen cómo defenderse no es correcto, como tampoco destruir la familia en la forma que lo tienen planteado tampoco es correcto. Es necesario que abramos los ojos y que nos demos cuenta que hay una lucha por delante, la que nosotros tenemos que llevar. Para impulsar estas doctrinas del progresismo y del globalismo que pretenden controlar el crecimiento de la población para hacerla más manejable, ellos han sacado, han promulgado, han enviado la famosa ideología woke, que esa sí es una religión. Y es una religión inmoral y es una religión abusiva. Y el cristiano no tiene por qué medirse para llamarla de otra forma, porque lo políticamente correcto es enseñarles a ellos lo que son y saber que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Se burlan de nuestras creencias. Miren ustedes lo que hicieron en París. No fueron en París, se burlaron de Cristo, montaron una santa cena ofensiva, se desplegaron en la inmoralidad. Y esto nosotros lo tenemos que aceptar como correcto. Pero Dios guarde que alguien grite maricón en un estadio o como los mexicanos que gritan joto, cierran el estadio. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Nos vamos a respetar o no nos vamos a respetar? Quiere decir que la religión de ellos es la única que vale y nuestros principios, que ni siquiera son religiosos, ellos quieren ignorarlos. Promueven desde Hollywood y desde los medios de comunicación sus dioses,
que están proyectando la inmoralidad, la destrucción de la sociedad, el robo, la inmundicia y tantas otras cosas que a través de estas doctrinas se han incluido ya como una cultura social. No, eso no está correcto, parémoslo. Y no es políticamente correcto que nosotros aceptemos lo que ellos están haciendo. Lo que es políticamente incorrecto es lo que ellos están haciendo al tratarnos de impulsar todas estas cosas. Promueven el culto a Satanás, hacen templos para rendirle culto y promover las ideas de Lucifer. Incluso le hacen monumentos. Hemos visto que hasta en congresos, en parlamentos han puesto sus monumentos. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué vamos a tolerar eso? Imagínense ustedes, ellos vienen y dicen que el Estado es laico. Ah, pero su religión woke, sí. Ponen en todos los estamentos estatales, en cada oficina del Estado, ponen una capilla woke. Ah, que la disfrazan como qué, como un centro de inclusión. ¿Qué hay detrás de ese centro de inclusión? ¿Qué hay detrás de los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas? Una religión woke, un atropello a la fe cristiana, un atropello a todos aquellos que no compartimos ese tipo de ideología. Pretenden, imagínense ustedes, imponer todas esas enseñanzas en pensums educativos, en currículums, en libros, y hacer que nuestros niños crezcan desde pequeños con esas ideologías, siguiendo esa religión, llamémosle así. No, señores, ellos lo que están pretendiendo, y abramos los ojos, es convertir al ser humano en un objeto manipulable que se pueda amalgamar y hacer con él lo que se quiera. ¿Por qué? Porque ellos van tras el establecimiento de un Estado totalitario, de un gobierno mundial como el que predican. Pero ese gobierno no es nuevo, está perfectamente definido en la Biblia como el gobierno del anticristo. Y si ustedes quieren saber qué es el gobierno del anticristo, vayan a la Biblia y compárenlo con toda la religión woke. Los derechos humanos se los han apropiado como que si ellos fueron dueños de los derechos humanos. No, señores, los derechos humanos en la forma en que están concebidos y proclamados por el mundo entero tienen su origen en los 10 mandamientos, la primer ley escrita de que tenemos conocimiento, de carácter judío, y en las enseñanzas de 2000 años del cristianismo. Agarren ustedes la declaración de todos los países del mundo que se juntaron en 1948 para decir cuáles eran los derechos que tenían que respetarse. Ahí está, inspirada totalmente en principios cristianos. Ahora ellos quieren agregar a esos derechos humanos el matrimonio gay, la homosexualidad, el aborto, y se los han rechazado 100,000 veces. Y ahora se los tenemos que rechazar 100,000 más, porque ese no es un derecho humano. El derecho humano es el que está consagrado, respetado y aceptado por el mundo entero. Y esto está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por otra parte, nosotros entendamos que de acuerdo a nuestras convicciones y de acuerdo a la cosmología cristiana, nuestra dignidad viene de Dios, quien nos hizo a nosotros. No viene de un Estado que reconoce una dignidad y nos otorga ciertos derechos. No,
el Estado está para que se respeten los derechos que nosotros como personas humanas y como seres pensantes tenemos por nuestra misma identidad, por nuestra misma naturaleza y no porque ningún Estado nos los acepte o nos los regale. Es tan importante que nosotros entendamos la trascendencia de nuestras creencias en la formulación de las sociedades, que oigan ustedes lo que dijo Napoleón hace 300 años. Dijo: Alejandro, César, Carlomagno y yo fuimos imperios, pero ¿sobre qué descansan los cimientos de nuestros genios? Sobre la fuerza, ¿sí? Con la fuerza, con los ejércitos impusieron sus imperios. Dice, pero, dice Napoleón, Jesús fundó un imperio sobre el amor y a esta hora millones morirían por él. Esto no ha parado. Sigue muriendo gente por Cristo. ¿Por qué? Porque los cristianos creemos fervientemente en las ideas que pueden rescatar a la humanidad. Recientemente hemos visto crímenes que se están llevando en todo el mundo en esta persecución contra el cristianismo y líderes en Sudamérica, líderes en los Estados Unidos y en otros países que han encontrado la muerte simplemente por profesar su fe en Cristo. Y Cristo no vino, señores, aclarémoslo muy, muy claro, no vino ni a hacer un partido político ni a fundar una religión. Por eso es que el Señor dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Definiendo que nosotros como individuos tenemos una responsabilidad ante el Estado, ante la sociedad, ante nuestros hermanos al que estamos obligados a amar como a nosotros mismos, y tenemos también una responsabilidad ante Dios. Y esas dos cosas las dejó establecidas perfectamente el Señor. Por el otro lado, cuando habló de religión, dijo que la única religión pura y sin mácula delante de Dios Padre, óiganlo bien, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Por eso es que el cristianismo puro no se le puede considerar como que fuera un atentado contra el Estado laico, porque no es una religión. Lo que se pretende es que el Estado no sea dominado por ninguna religión, pero eso no quiere decir que por eso vamos a consentir un Estado ateo o un Estado que niegue las filosofías, porque entonces sería un Estado acéfalo. Los cristianos tenemos la obligación de hacer que el Estado respete los principios trascendentes de nuestra fe. Solo observemos una cosa. Nosotros, la propia Constitución de Guatemala, que determina que el Estado guatemalteco es laico, también determina que se deben respetar los derechos humanos en la forma en que están contenidos y aceptados en las declaraciones mundiales. Ahí está, no hay más que discutir. Nosotros tenemos indiscutiblemente la razón. La Biblia señala, fíjense ustedes, muy claro en las enseñanzas de Cristo. ¿Qué dicen las enseñanzas de Cristo? Cristo no enseñó sobre política, enseñó sobre justicia, eso sí. Enseñó sobre el amor, eso sí. Enseñó sobre el perdón, enseñó sobre la paciencia, sobre la benignidad, sobre la paz, sobre la bondad, sobre la mansedumbre, sobre la fidelidad y sobre el dominio propio. Y cuando el Señor explicaba esto, decían: dura palabra es esta.
pero era una palabra de amor, de comprensión del ser humano. Pero cuando en la misma Biblia Pablo define cuáles son las enseñanzas del mal, dice que es la inmoralidad, la impureza, la falsa sensualidad, la idolatría, la hechicería, los pleitos, las disensiones, los sectarismos. ¿No les parece a ustedes que cuando se define todo esto como el resultado del mal, tiene una gran coincidencia con esa religión woke que nos quieren imponer? Analícenlo, analícenlo y se van a dar cuenta. Si no, es todo eso lo que ellos predican. Ahora, por esa valiente actitud de Jesucristo de mantenerse en un imperio impío predicando la verdad revelada, lo llevaron a la muerte. Pero óiganlo bien, la historia hoy, les guste o no les guste, se mide antes y después de Cristo. Cada vez que usted escribe una fecha, cada vez que usted celebra cualquier cosa, un contrato, lo que sea, la fecha que usted estampa ahí es una fecha que está referida a un hecho grandísimo, el más grande que ha acontecido en la humanidad, el nacimiento de Cristo. Por algo será. Ahora lo quieren borrar. No, no se puede borrar. Eso no es religión. Eso es definitivamente la valoración de un set de principios que un hombre muy valiente los predicó y estuvo dispuesto a dar su muerte, a dar su vida por ellos. La gran dimensión de Cristo para los cristianos es inmensa y también para los no cristianos. Yo he oído y he visto ahora declaraciones de Juan Jacobo Rousseau, de Einstein, en donde exaltan la personalidad de Cristo. La orientación de esta lucha contra el mal es basada en los principios cristianos. Los caminos de acción que debemos tomar los cristianos están orientados perfectamente en la vida y sacrificio de Cristo. Y ese es el motivo del libro. Abrir los ojos, entender los tiempos, no tener vergüenza en decir que somos cristianos y que estamos afiliados a toda esta cosmovisión y a toda esta ideología que nos honra y que le da al mundo la posibilidad de vivir en paz, con dignidad. Señores, hoy hay sutiles enseñanzas, el materialismo o el pragmatismo, que realmente se amalgaman, el mercantilismo y el populismo, que también se amalgaman y hoy se ponen al servicio de ese gobierno globalista mundial anticristiano. Cuidado, mis queridos hermanos, y a todos los hombres y mujeres de buena fe. En nada de eso hay bendición. En todo eso, lo único que hay es la promesa de sumisión de una dictadura totalitaria y universal. Que el Señor nos ayude a dar esta lucha por nuestros principios que hemos heredado, que la humanidad ha heredado y que han sido de bendición para los pueblos que los han puesto en práctica y de maldición para los que los han desechado. Que el Señor los bendiga.